Hola, hoy Silvia Pérez y yo nos hemos juntado para alegraros las fiestas y recordaros que no, los problemas que tenéis con vuestra sexualidad no son normales, notas en las comillas, y sí, nos podemos recuperar de haber crecido en una cultura de la pureza. En esta primera parte hablamos, entre otros muchos temas, de cómo quitarnos la culpa permanente y del mito de la virginidad. Bienvenidos al especial de Navidad de los teólogos. Buenas, estamos aquí, hacemos como que Silvia y yo nos llevamos un rato hablando. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal, Noa? Bienvenidos a los teólogos. Estoy hablando con Silvia Pérez, que nos hemos reunido para darle todavía un toque un poco más, no sé, profundizar en algunas cosas las que hablamos en el episodio, que os dejo el enlace por aquí abajo, para que si no lo habéis escuchado lo podáis oír, el episodio que tuvimos hace unos meses, en el que hablamos sobre la cultura de la pureza y por qué Silvia lo, bueno, en realidad es Silvia y yo, pero Silvia es la que tiene la formación para considerarlo una forma de abuso sexual, o ciertas cosas de la cultura de la pureza encajan dentro de ese marco, por así decirlo. Así que, bueno, Silvia, no sé si hay alguien que no te conoce, pero sí. Hola, Bueno, no mucha sé, gente. sí, pero aquí, si alguien lleva ya tiempo escuchando el podcast, saben quién eres. Pero bueno, aún así, a lo Eso mejor es hay mucha gente nueva que llega ahora, así que si quieres saludar, decir un poco a qué te dedicas y todo eso. genial. Pues bueno, primero, gracias por contar conmigo. Bueno, esto de venir a especiales de Navidad me Sí, es encanta. verdad, es Es verdad. El extra más de por Navidad. Rafael. Hombre, que eso ya en mi carrera, eso ya automáticamente me coloca en otro lugar. No, y bueno, pues soy educadora social, integradora social y sexóloga, que es a lo que me dedico actualmente. Tengo consulta privada online para poder atender a cuanta más gente mejor. Y, y bueno, y he pertenecido durante muchos años al mundo evangélico, formando muy activa. Así que por eso estamos aquí. Sí, sí, sí. Y nada, de lo que estuvimos hablando en el episodio aquel de mayo, era un poco sobre el tema de la cultura de la pureza, que era un poco lo que hablamos de muchas cosas y dejamos otras en el aire y la gente no hacía más que pedirnos un bis. Y las dos somos un poco del mundo del espectáculo a nuestra manera. Bueno, tú más que yo, porque tú también haces monólogos y eso que está muy guay, pero yo soy más aficionada y hemos tardado un poco en hacerlo porque, oye, cuesta un poco organizarse, ¿eh? Sí. Pero venimos con ideas y venimos con algunas de las preguntas que, bueno, nos ha hecho la gente o con conversaciones que hemos tenido en todo este tiempo, porque hicimos el podcast sobre la cultura de la pureza, explicamos lo que era, eh, hablamos sobre qué formas de trauma o de problemas psicológicos generaban las personas, sobre todo en las mujeres, nos centramos mucho. Y la Ujú. verdad es que, no sé, a ti, pero a mí me empezó a llegar gente por todas partes hablando de que por qué no hablábamos más de esto, de que por fin habíamos puesto voz a eso que les pasaba y no Mm, sabían qué les ocurría. Y si hay mm. alguien que no lo sabe, lo que se suele llamar cultura de la pureza es el tipo de mentalidad o de educación sexual que se ha dado. Educación o no educación, pero bueno, Antieducación sexual. antieducación sexual que se ha dado en ciertos entornos, sobre todo el mundo evangélico, aunque también en entorno católico pasado, Sí. eh, incluso en muchos otros sitios, porque no es una cuestión tanto religiosa como es una Ujú. cuestión sobre las estructuras sociales, sobre machismo más implícito dentro de la sociedad, y son cosas que se van como expandiendo a diferentes sectores, y uno de ellos es el de la religiosidad. Entonces, la Ujú. forma en la que desde la doctrina cristiana, evangélica o católica se ha introducido, se ha, ¿cómo decirlo?, asimilado este tipo de mentalidad donde las mujeres son objetos, son cosas que los hombres poseen, no tienen autonomía, cuanta menos tengan, menos peligrosas son, ¿no? Ujú. Pues ha derivado en esto que se ha venido a llamar cultura de la pureza, ¿no? Que enfatizaba mucho que las mujeres tenían que ser muy puras, más las mujeres que los hombres, Ujú. enfatizaba una visión de la sexualidad muy surrealista, muy real, no sé cómo llamarlo, porque eso, insistían que las mujeres tenían que tener cierta clase de gustos, apetitos o no tenerlos, y entonces quien se Mapping, salía de ¿no? esa norma.
y muy restringido a cierta forma de ser en la que, por supuesto, los seres humanos, hombres y mujeres, en nuestra maravillosa diversidad, pues no cabemos. Y el querer Ujú, meternos dentro de ese filtro, pues es lo que ha hecho pues que muchos tengan traumas y que tengan ujú, cuestiones serias que Silvia precisamente conoce porque es terapeuta. Así que bueno, ese era un poco el tema del que tratamos la otra vez y hoy venimos con algunos otros temas un poco derivados de esto, de conversaciones que hemos tenido para poder hablar. profundo. Bueno, pues la verdad es que no sé a ti, porque hicimos esta cosa de decir un poco en Instagram, por ahí fue, ¿no? Creo que yo fue en Instagram, preguntarle a la gente si tenían Ujú. alguna pregunta, alguna duda que quisieran que habláramos aquí, un poco para saber sobre, porque claro, en el podcast que grabamos en mayo como que había un montón de temas que tratamos, ¿no? Y era un poco como, bueno, vamos a intentar focalizarlo en estos dos especiales de Navidad, especial de Es Navidad, que tú y especial yo de somos Nochevieja. especialistas Sí. en eso, en divagar. Sí, 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 pucho. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que el tema central de casi todas las conversaciones que he tenido, o casi todas, o sea, no me ha preguntado mucha gente, pero sí me han preguntado cosas muy interesantes y como muy profundas, 4 o 5 personas, ¿no? Y todo es, el tema central es la culpa, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que a lo Sí, mejor no sé si es algo a tratar, como supongo que tú en terapia lo tratas mucho, ¿no? Pero que también es sí, un sí, sí, tema sí. también muy teológico, creo que es un poco el tema del que queríamos hablar, ¿no? De cómo es la religiosidad o la espiritualidad, bueno, no es la espiritualidad en sí, pero como la cierta clase de no educación sexual dentro de la religión te crea esta sensación de culpa constante y las secuelas que deja eso. No sé si a ti te ha pasado, Ujú. que también lo has visto. Sí, 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 totalmente. Totalmente porque es que es como, yo siempre digo, dicen que la fe mueve montañas, pero en realidad la iglesia se las ha apañado para que sea la culpa la que mueve montañas. Si tú Mm, consigues que alguien tenga culpa por algo, es que vas a hacer lo que te dé la gana con esa persona, porque como es algo tan abstracto, es como que nunca llegas a suplir eso, ¿no? Nunca llegas a ser la persona que debes ser y claro, siempre me debes algo. Entonces, si tú siempre me debes algo, pues ya está. Imagínate que yo hago algo por ti en un momento dado de la vida y entonces lo utilizo pues para manipularte y acordarte de lo que he hecho por ti. Claro, ¿cómo se mide eso, no? ¿Cómo se mide el... y tenemos muy cambiados los conceptos, no entendemos la gracia. Pues si entendiéramos la gracia, la culpa no tendría cabida, claro. pero la tenemos en la teoría, pero en la práctica y en el foro interno para nada. Es como que te sientes hasta mejor cuando haces algo por otra persona, aunque no te apetezca, porque así como que, bueno, voy quitándome malos puntos de la culpa, ¿no? Y voy mejorando. Entonces, claro, la culpa es un arma muy, muy, muy poderosa. ¿Y qué pasa? Que con la sexualidad concretamente pues no hay fin tampoco, porque ¿qué es una sexualidad? ¿Hasta dónde tengo que desear? ¿Hasta dónde me tiene que gustar? ¿Hasta dónde no? Entonces, claro, pues te tengo pilladísima. Claro, Forever. es que cómo lo controlas. Claro, el tema de la culpa es que ya es bastante complicado gestionarlo cuando es entre personas. Gente que te manipula dice que hace Ujú. cosas por ti y tú siempre le debes algo. Y esa gente, todos conocemos a gente así, ¿no? Sí. Por desgracia, que siempre parece que les debes algo, ¿no? Y que te generan relaciones muy, muy problemáticas, ¿no? Pero claro, Sí. el problema es que si desde las estructuras de la iglesia, desde la institución, te dicen que a quien le debes algo es a Dios, Imagínate, claro, la interacción con Dios está muy limitada a lo que esos líderes o a lo que esa iglesia te dicta, ¿no? claro. Porque Y precisamente claro, este tipo de estructuras tampoco te dejan tener una espiritualidad tú individual, conocer a Dios tú de manera individual, tienes que hacerlo a través de lo que ellos dicen y como ellos dicen, entonces se convierte en una herramienta muy útil para manipular. Y es muy duro hablar de esto, pero en mm, los sitios donde yo he visto que más se genera este problemón de culpa con respecto a tener una sexualidad de cualquier clase, sí, 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 es precisamente en tenerla. sí, sí, tenerlas, ya está. Es precisamente en los entornos en los que se manipula mucho a la gente. Es un tema Ujú, del que no nos gusta hablar porque nadie quiere hablar de que la iglesia sea una institución que esté tan contaminada, no sé qué, pero es la verdad, es ujú. lo que está pasando, es lo que le pasa a la gente, es de donde la gente está está saliendo del trauma y todo eso. O sea que Sí, no sí, sí, solamente es el factor social, o sea, psicológico,
sino que también es el factor teológico de gestionar la culpa, es lo que tú dices de la gracia. En términos teológicos, sobre todo, por ejemplo, en el mundo protestante del que venimos, claro, el no hablar de la gracia de Dios o no incluirlo dentro de el discurso sobre la sexualidad es algo que hace que tú puedas controlar a esas personas, sobre todo si son jovencitos, que es lo que pasa. Porque aquí, Claro. contra quien se hace esto es contra los adolescentes, los jóvenes. Y porque es algo que sabes que sí o sí tienes ganado. Mm, Me explico, porque no todo el mundo le puede dar por mentir, ¿no? Yo qué sé, a lo mm, mejor, ¿no? Yo por carácter o por lo que sea no miento. O el otro, pues yo por carácter o por educación no tengo ira, ¿no? Pues soy una persona muy tranquila. Eso puede pasar. claro, Sin embargo, no puede pasar que tú no seas un ser sexual, un ser claro. sexuado, porque ese es un ser humano dentro de la definición. Entonces, claro, pues ya estaría, ya te tengo, Claro. ¿no? Y a Mm, la vez, además que a la vez que se aviva, porque no es que en la iglesia se viva una idea, un discurso de asexualidad, ¿no? Porque si fuera como algo de, bueno, no es importante, tendría otras consecuencias igualmente negativas, ¿no? Pero quiero decir, sí, explicarlo. Sino que encima se aviva desde que pisas la iglesia, tengas la edad que tengas, el centro de tu vida es tener pareja y casarte mm, heterosexualmente, por supuesto, y virgen, que luego hablaremos de eso, que ser virgen, ¿no? Pero, pero encima es que va de la mano, el, te avivo una parte de ti y luego te digo que todo lo haces mal y que todo lo que tú sientes o llegas a hacer, si te atreves, va a estar mal. mm, Entonces, claro, imagínate, o claro. sea, es como un caldo de cultivo perfecto para hacer personas con creencias muy limitantes respecto a sí mismas y respecto a las relaciones y respecto a su propia espiritualidad por los mecanismos de la culpa. Sí, es una cosa que ya había visto. No solamente es la culpa que te imponen, sino la culpa que tú mismo te autoimpones. O sea, es Sí. la imagen que acabas teniendo de ti mismo cuando, sobre todo la gente que me ha contactado a mí, pues son personas que han tenido estos problemas siendo muy jóvenes, que es, pues eso, cuando tú empiezas a despertar, se empieza a despertar la sexualidad y empiezas a querer averiguar de qué va eso, y ahí es donde Está entra pasando. toda la culpa en torrente así, Sí, directo, en vena. Y claro, el sí. problema es hasta dónde tú te autoimpones cosas que van en contra de tu propia libertad, de tu propia naturaleza como ser humano, que no es malo. Hombre, y sobre Eh, todo si eres adolescente que no tienes todavía la capacidad para discernir o para tener pensamiento crítico si no te lo han enseñado. Entonces, claro, es algo que ataca directamente a tu identidad porque lo que tú estás viviendo no es una opinión. Una opinión podemos tener, ¿no? Pues yo opino esto, tú lo otro, no sé. No, no, no. Es que no es eso, es una vivencia interna. Y todo eso que tú estás viviendo y sintiendo y siendo, o sea, es que es el ser, la esencia, está mal. Entonces, mm, claro, imagínate a nivel de autoestima, imagínate a nivel de todo, ¿no? Por eso es tan potente y por eso hablas con personas de 30, 40, 50 años y más. Es que yo he tenido hace poco a una mujer de 70 años en consulta que dices, madre mía, que ya se le podía haber pasado, ¿no? Así desde fuera y evidentemente no, porque son mecanismos tan potentes no se desinstalan, son los mandatos internos, mm. estas introyecciones, ¿no? Y se quedan ahí y da igual que se quedan ahí, que Es se que quedan ahí. si no aprendes a verlo y no aprendes a racionalizar que eso no está funcionando a tu favor, sino en tu contra, es horrible. Una de las cosas que me decían mucho era, pues, por ejemplo, han tenido cualquier experiencia sexual, sobre todo mujeres, en la adolescencia o ya de jóvenes, y la culpa que sienten, el que no vales nada porque ya no eres virgen, ¿sabes? Ujú, sí, Se ha repetido todo el rato, eso. me escribió una chica cuando puse lo de las preguntitas en Instagram y me decía que ella se casó virgen, o sea, llegó virgen al matrimonio y cuando tuvo relaciones sexuales dentro de ese contexto que se supone que sentía como que había perdido un valor.
y decía entre risas y no, sentía de verdad como si habría como si habría perdido un superpoder, como si hubiera perdido un superpoder. ¿Sabes? Como Wow. ya soy menos válida, además uso esa palabra. De repente soy menos válida. Y estamos hablando que dentro del contexto que se supone que Sí, está bien, sí, que se supone que dice, que se supone que todo, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto está metido que es como, uy, de repente sí, ya algo menos, porque claro, me han dicho tanto que esto es un valor, que es lo más importante que tengo, que tal, que cual, que de repente lo he perdido, que además se usa ese verbo, ¿no? sí, Pierdo la virginidad, que tiene componentes bastante negativos también, ¿no? Porque es como claro. que cuando pierdes algo es que te lo has descuidado, ¿no? Mm. Y, y si encima es algo valioso, pues fíjate. Esto es algo que yo te había escuchado hablar a ti antes, que no podíamos hablar en el otro podcast y que sí que quería traer un poco hoy aquí, que es el Ujú. tema de, claro, el concepto de virginidad es un problema. Sí, No que es la es, virginidad, ¿no? claro, ¿Qué es? Porque dice, bueno, la virginidad es, y todo el mundo, si le das dos vueltas, es pues cuando un pene ha entrado en una vagina. O sea, es que ya está, es que no hay más. mm, Eh, o bueno, y dentro de la iglesia, ¿no? En la sociedad en general. sí, sí, Cuando, cuando un pene ha entrado por algún agujero de otra persona, ¿no? Porque también entrarían los hombres homosexuales. Si son vírgenes o no son vírgenes. Sin embargo, por esa regla de tres, las mujeres que solo se relacionan con mujeres siempre serían vírgenes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde ponemos el límite? Entonces, si tú estás con una persona, has llegado al orgasmo, te has tocado los genitales, has hecho, yo qué sé, todas las prácticas que se te puedan ocurrir, salvo el coito, entonces ¿eres virgen o no eres virgen? mm, ¿Realidad? ¿Misterio? ¿Dónde lo colocamos, no? Entonces, si hemos tenido coito, que es la penetración, pero no ha habido orgasmo, sobre todo por parte de ella, entonces esa persona ya no es virgen aunque no lo haya disfrutado. O sea, entonces es un concepto social, o sea, no existe la virginidad como tal, claro. existe oye, ¿cuál ha sido, si nos ponemos aquí de confesiones, ¿no? Oye, ¿cuál fue tu primera experiencia sexual? Pues ahí sí, porque es como, bueno, pues recuerdo la primera vez que con otra persona yo sentí cosicas. Mm, O recuerdo la primera vez que yo qué sé, me tocaron más íntimamente, o yo toqué más íntimamente, y lo que sentí, todo eso. Bueno, pues de eso podemos hablar. Tendrá más o menos importancia lo que tú quieras, ¿no? Pero de eso sí podemos hablar. Sin embargo, no podemos hablar de un concepto donde ponemos la línea de si se es virgen o no virgen, porque también el cómo vivimos cada experiencia. mm, Tú has podido tener un coito y que haya sido sin más, porque fue literalmente me metieron el pene en la vagina y punto, y ya está. O puedes haber tenido otro tipo de relación íntima que para ti ha supuesto que te ha movido vamos, de la punta del pie a la punta del pelo, y a lo mejor tú eso lo registras como, no, no, espérate, que eso fue el día que yo entendí la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, es un concepto y claro, es un problema porque primero está muy centrado en la sexualidad masculina, porque el coito a quien más placer le da por estadística, luego evidentemente cada persona es un mundo, pero por cómo están colocados el cuerpo y los genitales y cómo funciona, simplemente por fisiología es una práctica que le da más placer a los hombres. Entonces, claro, fíjate de qué manera otra vez, ¿no? Es como, mm, o sea, que me estás diciendo que puedo dejar de ser vírgenes cuando a lo mejor el clítoris no ha estado implicado en nada, pues también es un poco raro, ¿no? claro. Entonces, bueno, al Eh, final es un concepto que solo ata, sí, es no que es, libera, no da placer. hay mucha gente que se enfada cuando se dice lo de que la virginidad es un constructo social, porque parece que Sí. les estás insultando. Constructos. No se pueden decir cierta clase de palabras en ciertos contextos porque se sienten muy, muy inseguros. Porque claro, Sí, les estás diciendo algo en lo que ellos han pasado gran parte de su autoestima. Y sobre sí, todo le hombre, y el estás... status quo se va a la porra. Entonces, Claro, claro. El tema es ese, que el concepto de virginidad para mí es un tema muy de pertenencia, de a quién le pertenece la mujer, total. de quién es el dueño de la mujer. Y claro, esto, si se analiza desde un punto de vista estrictamente de lo que viene siendo
la fe cristiana más amplia, no circunscrita a ciertas formas de expresarla, Ujú. entorno evangélico, Ujú. entorno cristiano en general, no tiene ningún sentido. O sea, no, no es un tema bíblico. De hecho, eso no sé si lo hablábamos en el otro podcast porque no me ha dado tiempo a escucharlo, pero muchas no, y a muchos nos ha resultado un problema siempre entender todos estos conceptos sobre la virginidad, sobre la sexualidad que se hablan en el entorno bíblico y que suponen un problema. Yo siempre lo pensaba, no sé con quién lo hablaba el otro día. eh, Siempre han dado por hecho que la palabra fornicar cuando aparece en la Biblia es sexo fuera del matrimonio, cuando eso no aparece escrito en ningún lado. Y cuando a mí me Ya. lo intentaron explicar, yo decía, ya, pero cuando Isaac se casó con Rebeca, no se casaron, no hubo boda. O sea, se juntaron y dijeron, ah, pues estamos casados. Entonces Pero eso hasta ahí. era fuera del matrimonio, ¿no? Y siempre desviaban el tema porque no sabían cómo enfocarlo, porque no es algo que tú como es un tema muy de control, de propiedad, de socialización, son esas cosas tan básicas que no pertenecen a la forma real en la que tú te socializas y te relacionas con la gente, pues claro, son cosas que tú repites de las que te han dicho toda la vida, pero nunca las has pensado. O sea, tú Sí. repites eso de la virginidad, pero tú nunca te has parado a pensar en esto, ya, pero ¿dónde Eh, ponemos el límite? Exacto, y por eso, yo, o sea, yo siempre que explico las cosas lo traigo al presente, ¿no? Pues eso, a lo que me encuentro yo en consulta de la gente que le preocupa si he llegado virgen, si no, si esto va a suponer un problema para mi sexualidad, tal. Pero en realidad, y esto lo vas a explicar tú mejor que yo, el concepto de virginidad viene por el tema, por lo mismo que el matrimonio, ¿no? Y para saber de dónde Claro. vienen los hijos, y claro, los hijos sí que se tienen de una única manera, al menos naturalmente, ¿no? Mm. Entonces, claro, por eso era como, no, no, aquí que quede claro de quién es quién. Pero eso nos podemos poner a hablar de historia, que estaría muy bonito y a mí me encanta, pero claro, vamos a traerlo al aquí y a la hora, como tú dices, no repitas lo que es que a lo mejor ahora en tu contexto no tiene ningún sentido, porque es que esto no tiene nada que ver contigo. Y entonces, ¿dónde colocas? ¿Dónde? Claro. Qué raro, ¿no? O Y sobre todo a sea, mí lo que me asombra es que lo que decía lo que te habían dicho a ti y lo que me han dicho a mí, ¿no? Lo de que ya no vales nada porque no eres virgen. Todo tu valor como mujer, la mayor parte sí, de las veces, es porque eres virgen, porque no has tenido, porque no has expresado tu sexualidad de ninguna manera. En ciertos claro, entornos, yo no solamente he escuchado el tema del coito, sino también el tema de expresar tu sexualidad, de besarte con o alguien. la vestimenta o el decirlo abiertamente. O sea, Sí, cuanto sí, más reprimas tu sexualidad, más valiosa eres. Y entonces, claro, ahí es donde hay un problema muy grande a nivel mm, psicológico, a nivel teológico. Eso ya lo hablamos también la otra vez, ¿no? sí, lo hablamos la Pero, otra vez. Porque luego en la intimidad tienes que ser muy sexual, solo que de claro, puertas para afuera. mm, No funciona así. es muy raro Entonces, eso, sí, es muy raro. claro, yo ahora ya como que te ayuda, creo que a quien nos esté escuchando, ayuda el cómo nos contamos las historias. Súper Mm, importante cómo nos contamos nuestra propia historia, ¿no? Entonces, si, si tú tienes la idea de, ah, pues yo no llegué virgen al matrimonio, o yo me metí más mano de la cuenta y entonces por eso mi vida sexual está mal, o por eso mi vida amorosa está mal, porque es que esto es algo, ¿no? Que es que lo veo, pero de habitual, sí, verdad, todo el sí. rato, esa asociación brutal como de bebo agua, voy al baño, ¿no? O sea, Mm, funciona así, ¿no? Pues igual, ¿no? Si yo no he cumplido todo, pues entonces está. ¿Y qué pasa? Que es que nadie ha cumplido eso. Me refiero, puede que hayan llegado vírgenes con el concepto del coito, pero no de otra manera sí, no tan puramente como se supone o tal, ¿no? Entonces, claro, tienes a todo el mundo condenado, porque es como, claro, o te has claro, sí, masturbado, sí. o sea, todo el mundo entra, ¿no? Entonces es como, vale, cuéntate bien la historia, ¿no? Cuéntate en qué momento tú viviste tu primera sensación sexual compartida, ¿no? Decir, oye, yo aquí me di cuenta que mi cuerpo sentía cosas, ¿no? Y cuéntatelo como algo bonito, como un descubrimiento, como para ir colocando cosas, ¿no? Claro. Porque si no es que se tiñe todo Sí, de algo muy feo cuando lo único que estabas haciendo es descubrir tu sexualidad. Yo he visto adolescentes, yo no sé si te lo conté la otra vez, lo mismo me repito, pero que he visto mucho parejas que digo, madre mía, si es que lo único que ya están en terapia, que ya están, o sea, casados, tal, y que me cuentan su historia y pienso, madre mía, es que hubierais sido una pareja monísima y feliz si se hubieran dejado en paz. sí.
porque estáis enamoradísimos, porque era todo bonito, porque podríais haber disfrutado el sexo tan ricamente y nos dejaron vivir. Entonces, claro, habéis teñido lo que es la erótica y lo que es el placer de lo feo, de esto es turbio, de esto. Entonces, claro, así quien va a disfrutar y así quien va a tener una sexualidad libre por muy papel de casado que tengas. Entonces Claro, es importante recolocar esa historia y decir, bueno, efectivamente, a mí me robaron una parte de vivir una sexualidad tranquila y disfrutona y curiosa y anda que me acuerdo aquella vez que no sé qué y tal, 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 y voy a tratar de colocarlo de, bueno, me voy a quedar con lo positivo de cuando sentí por primera vez, de cuando la persona a la que yo quería, porque hablo de este tipo de parejas, ¿no? De mm, pareja cristiana, tal. La persona que yo quería me tocó y yo aluciné, o yo toqué y aluciné, o yo... Jolín, que siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo hasta que, yo no sé, el placer es bueno, es bonito, entra dentro de la voluntad de Dios, o sea, es que lo tenemos como si fuera el pecado, es como, por no, es favor. que en ciertos entornos placer de cualquier clase, no solamente relacionado con la sexualidad, es pecado. Mm. Porque no son entornos sanos, porque no es una religiosidad sana, es un entorno coercitivo y sectario en el que te No, no, manipulan y muchas veces a través de la culpa para tenerte dominado, para tenerte ahí atado a cierta personalidad del pastor o el líder, a cierta idea, a cierta doctrina, porque son personas muchas veces que también han sido abusadas antes y que cuando ellos asumen el poder, el control, lo único que saben hacer para justificar su malestar es compartirlo con los demás. no, no, me da una rabia porque es como tú ya hablas desde el privilegio porque estás casado y ya tienes el sexo en principio que quieres, pues ahora ya se te olvida lo mal que lo has pasado tú, se te olvida la culpa que sentiste, se te olvida la adolescencia que pasaste y te pones a decir cómo son las cosas. Es que esta Y, gente, a mí me da la sensación, cuando yo los he triste. escuchado hablar, y me refiero a cierta gente en concreto, y yo hablo de gente que de aquí de mi país y de mi entorno, no, que en el fondo son un poco como, mira, yo lo he pasado mal, y como yo lo he pasado mal, tú también lo tienes que pasar mal, Y porque eso es lo bueno. O sea, ¿sabes el cuando camino dices, angosto. sí, pero espiritualizas y pones y utilizas esos versículos que hablan del camino angosto, que en realidad no se está refiriendo a nada de esto, a nada de esto? Ujú. Lo espiritualizas para justificar tu malestar, para no mirártelo, para no decir, me he negado cosas que me han sentado mal. Me ha sentado mal negarme esto, me ha sentado mal ponerme este límite, me ha sentado Y mal. eso es un ejercicio muy sano. Claro, entonces tú espiritualizas eso y dices, Mm. no, no, esto es disciplina, esto es dominio propio. Y, no, hijo mío, esto es un problemón psicológico que tienes que no hay por dónde pillarte. Pero tú, como eres el pastor o el líder o lo que sea, pues claro, tienes que estar ahí dando la cara y tienes que justificar que en realidad tú te has sentido miserable pasando por ahí. Pero ahora quieres que todo el mundo se sienta miserable pasando por ahí, porque si no, tu experiencia, que tú la has espiritualizado y la has convertido en como una empresa y como algo que te ha costado hacer, Claro. pierde valor. Y tú no vas a pasar, porque estás en el privilegio, como dices tú, por el proceso de decir, pues me tengo que mirar esto. Algunos sí lo Mm. hacen y entonces es como, ay, ha caído de la gracia y no sé qué. No, es alguien que se está mirando, que toda la narración es interna de su vida, de sus experiencias que ha vivido toda su vida, no son como pensaba. Y que, Exacto. y yo creo que le va a Y eso es afectar. duro, ¿eh? O sea, quiero decir, Es hay un muy duro. momento en toda persona que se quiere deconstruir y que ha estado en un entorno sectario, sea el que sea, como ya hemos dicho, jolín, que es como, yo qué sé, como que te has enterado que tu familia no es tu familia o que yo qué sé, o sea, Sí, sí, sí. de repente dices, "Ah, oh, todos mis cimientos me los tengo que plantear y voy a aprovechar para lo que hablábamos detrás de las cámaras, lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay gente que lo pasa tan mal con su modelo de sexualidad, sea el que sea, pero que es diferente al único y exclusivo modelo que te venden en la iglesia, que decide, bueno, pues entonces no creo en Dios. No es como, no, no, ya no, pues me salgo de la iglesia y ya no creo en Dios. Es como, y luego yo me di cuenta que hay muchos conflictos porque no, habrá gente que sí, y obviamente hay gente para todo, que tampoco quiero decir eso, pero que la mayoría de la gente no es que haya perdido la fe, eso no, no funciona así, o sea, yo aunque quisiera, que no quiero, pero aunque quisiera,
yo no podría dejar de creer en Dios. O sea, es que es algo como que, ¿no? Como que tengo ahí. Entonces hay gente que decide, bueno, pues si tengo una sexualidad que no corresponde a lo que se supone que Dios quiere, pues ya no creo en Dios. Y es como, no, trabájate, que yo sé que es trabajoso, nunca lo he Es la dicho, parte difícil. bájate el conflicto porque sí que puedes tener la sexualidad, eh, yo qué sé, pues una persona homosexual, una persona que se ha enamorado de alguien que no tiene su fe, cualquier cosa que se salga Mm, de la norma cristiana, ¿no? Y puedes tener eso y tener tu fe, es que no es incompatible. Trabaja el claro, conflicto porque es muy injusto que te arrebaten tu espiritualidad. Eso es muy sí, injusto porque también pertenece a nuestra identidad, como igual que decíamos antes que nuestra sexualidad pertenece a nuestra identidad, nuestra espiritualidad, sea la que sea, también. O claro. sea, entonces como obvio quita lo malo de que te han dicho que viene con eso. Pero la espiritualidad bien gestionada nos hace sentir bien a las personas. Mm. Ya Y en está, o sea, realidad, sí. Y en realidad es algo que podemos decir desde aquí, haciendo pedagogía, que es un poco que existe la posibilidad de estar sano espiritualmente y de estar sano sexualmente y de que las cosas se encajen y de seguir siendo cristiano y no es incompatible. Lo único ay, que hay que mira, hacer es atreverse a dar esos pasos, a conocerse a uno mismo, a saber dónde está, a saber dónde tiene los puntos flojos, a hablar con otros, a escuchar cosas diferentes y a salir de esos entornos en los que te han secuestrado la fe. sí, Te y han porque secuestrado como tampoco, persona. claro, y porque tampoco sería justo, ¿no? El otro día, mira, hablaba con una amiga, vamos, el otro día, ayer, si lo escucha, ella no es cristiana y salió el tema y decía, bueno, pues y estábamos en esa mesa varias personas, entre las que estaba esta chica que no es cristiana y otra chica y yo que sí. Y entonces ella decía, pues a mí la verdad me hubiera gustado que me hubieran criado en una espiritualidad o en una religión, ¿no? Y la otra amiga dijo, bueno, no sabes lo que dices porque luego también delito, ¿no? Y entonces empezó ahí un debate muy bonito y llegamos un poco a la conclusión de, bueno, es que en realidad todas las personas somos los que somos por nuestra infancia, por lo que hemos vivido, por lo que nos han educado, por lo que tal. Y hay que aprender a quedarse con lo bueno que te da cada cosa bueno, escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como no rechaces todo lo que tiene que ver con tu vivencia en la iglesia, porque no todo es malo, porque tú eres quien eres también por eso. Entonces, ¿que te han hecho daño? Claro, yo no estoy diciendo el rollo este de dale gracias a esa persona que te maltrató y te destrozó la vida, porque no va por ahí el discurso, ¿eh? No me refiero a eso. Me refiero a que todo eso conforma a quien tú eres. Y dentro de todo lo que ha sido vivir, porque claro, es verdad que yo escucho cada historia de la marinera, pero dentro de lo que ha sido vivir en esa cultura de la pureza y todo lo malo que te ha traído, también seguro que puedes decir, mira, pues esto gracias a tal, o yo qué sé, voy a poner un ejemplo sin entrar en intimidades, pero yo, por ejemplo, siempre lo digo jo, mis mejores amistades, fuertes, fuertes, es gente que he conocido a través del mundillo iglesia. No queda ninguna dentro, también te lo digo. Pero Mm, al final, mi familia, porque son familia, viene de ahí. Bueno, pues yo te pongo este ejemplo. A lo mejor otra persona dice, pues mira, yo no, porque todo el mundo me dio no lo sé, pero algo, alguna enseñanza, no sé. Entonces no lo rechaces todo, porque no puedes, ala, mi pasado, todo mal. No, 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 no. mm. Es súper importante. Es un proceso y cada uno pues se encuentra en un momento del proceso y cada uno lleva el ritmo que mejor puede. Pero Sí. sí es verdad que merece la pena decir, oye, que se puede salir, que en el fondo el haberte criado en esta cultura de la pureza no es más que una manera más en la que te controlaban. Y a lo mejor lo hacían con toda la buena intención del mundo, pero la primera parte es decir, oye, pues soy libre, precisamente para eso, para decir, esto lo tomo, esto no me gusta, esto lo puedo rechazar y esto pues lo digo, pues esto tiene una parte buena o no, ¿no? Pero Y me da vuelta. tienes que tener libertad para hacer eso. Y en esa misma libertad es donde entra que tú eres libre para decidir qué haces con tu sexualidad. Y también con respecto a tu espiritualidad, a tu fe y a lo que quieres. Que Totalmente. nadie tiene derecho a meterse ahí, nadie tiene derecho a imponerte una visión
con la que tú no te sientes cómodo. Y en ciertos entornos de iglesia se ha llegado a normalizar estar incómodo, a normalizar Sí, esa sensación constante de que te falta algo, de que no lo estás sí, haciendo bien, pero eso es lo que agrada a Dios. Ahí es donde estás agradando a Dios. Claro, has normalizado el abuso, o sea, has espiritualizado el abuso. sí, total, total, qué bien explicado. Sí, 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 sí. Y ahí es donde... Es que pensaba en esto sobre todo por el tema de... uno de los temas que decían a través de esto, que era el de, vale, pues ahora yo he salido, ahora yo estoy reconstruyendo mi espiritualidad, he reconstruido mi sexualidad, pero ya tenemos una edad, tenemos hijos y no saben cómo hablar de estos temas con los hijos, porque la única experiencia que tienen es haberse criado dentro de la iglesia, en esta mentalidad tan restrictiva, tan controladora, tan no a todo, se sienten culpables si enseñan a sus hijos, o sea, si no enseñan a sus hijos a guardarse, entre comillas, hasta el matrimonio, pero también se sienten culpables si sí se lo enseñan porque saben el daño que les ha hecho a ellos. Y hay gente que está ahí y no sabe cómo salir. Bueno, y porque también detrás hay un miedo que tienen todas las familias, independientemente de si son cristianas o no, Mm, que es como que sienten, como da igual que seas creyente que no, que vivimos, en este caso en España, es como que de alguna manera seguimos teniendo el concepto de placer, despiporre, pecado, todo. sí. ¡Ah! ¿No? Es que es algo que no Entonces es es como, exclusivo al pensamiento religioso, es algo de la a sociedad. El eso pensamiento voy. religioso lo expresa de una manera, pero es Esto algo es. general de la sociedad occidental, no es Por eso algo... digo que las familias, cuando yo voy a dar talleres a familias para cómo hablar a los hijos, adolescentes o peques, ellos como que si pudieran, o sea, si existiera una forma de quítale el deseo un poco hasta que a mí me parezca, es que se lo quitaría. Pero por protegerles, ¿eh? Con toda la buena intención, ¿no? Entonces está como esa idea de que el placer es peligroso y Mm, que el tener libido es peligroso y que tener deseos sexuales es peligroso, ¿no? Y entonces como, no, no, de verdad, nada, no, o sea, esto es una mentira, es un mito, falacias, o sea, no, no, ¿vale? Entonces, como decía el niño predicador. Entonces, educar en el amor y pensar, yo siempre digo, piensa si esto lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo. Educar mm, en el pensamiento crítico, educar en que, y desde peques, ¿eh? Cuando tú le dejas claro a tu peque que su cuerpo es bonito, sea como fuere, que esto es un mensajito que ya para otro día si quieres lo hablamos también, el tema de los cuerpos, le dejas claro que su cuerpo es bonito, es importante, es valioso y que de los demás también, por supuesto, va a crecer con esa idea. Entonces, es que no le vas a tener que explicar, no, porque no tengas sexo a tal edad, o sea, es algo como que viene, no te puedes sentar con tu hijo un día y soltarle la chapa, va a salir corriendo. O Es que sea, claro, sin es contexto eso da un miedo. claro, es una cuestión de cosas que se van trabajando. Si yo entiendo el respeto, si yo entiendo el amor, si yo entiendo que mi cuerpo es importante, que el de los demás también, que no tengo que hacer nada que no me apetezca, que no tengo que forzar a nadie a que no haga nada que no me apetezca, si entiendo el valor que tengo, la presión de grupo me da igual porque yo sé quién soy y tengo un pensamiento crítico y a mí que todos esto digan, pues si yo pienso B, pues, o sea, que es que en realidad la educación está ahí, está en la forma de educar en todo y eso se lleva a la sexualidad. Y otra cosa importante es que hablen muchísimo con sus hijos de sexualidad en general, pero no de la suya. Pero para desafiar, muchas veces es como, bueno, pero tú qué opinas de esto, ¿no? Pero tú, ¿sabes? Y es como, no, habla en general, ¿qué opina de la vida? En general, si le parece bien, si mal. Y a partir de ahí, el entender que el placer es algo bonito, que es alegría, o sea, y que te estás respetando, amando y cuidando cuando realmente estás protegiéndote físicamente, emocionalmente, y que esto no está reñido con el no placer, porque es que parece eso, ¿no? Como que respetarse es decirle que no. Mm. Yo sé que esto mucha gente va a poner el grito en el cielo un poco, ¿no? Y seguramente que quien está escuchando dice, ya, pero si una niña de 13 años, ¿qué tal? Volvemos a lo mismo. La mayoría de las veces que se tienen relaciones sexuales en la adolescencia suele ser por presión en Mm. edades tempranas. Entonces, si tú consigues atacar ahí, Claro. ese es el virus, ¿no?
pues entonces se va a esperar a un tiempo. Y por supuesto, y que esto también, si vienes de contexto cristiano, también aunque lo entiendas, te da cosa, porque claro, por esto que has explicado, los métodos anticonceptivos, ¿no? El preservativo, porque es como Mm, el amor, porque tú le puedes dar, que esto pasa también, ¿no? Te doy el mensaje de que con amor, porque el amor ya, pero que es que el amor sí. no te impide otras cosas, ¿sabes? Es una cuestión física. Entonces, eso son conversaciones que hay que tener. Son muy Y al incómodas. A los que nos hemos criado aquí, claro, mm, claro, claro. Hombre, tú fíjate qué fácil es, oye, que tienes que llegar virgen al matrimonio. Pues es que ya está, ¿no? ya está, problema resuelto. No tengo que hablar contigo nunca Claro, de este tema. A mí me resulta incomodísimo como padre, pero no voy a hablar contigo de este tema nunca claro, jamás. Me quito un claro, ya problema de en está. medio, pero eso es una irresponsabilidad. Claro. Y ya está. Y entonces, y entender el placer como una bendición es que me parece tan bonito, tan importante y que está tan erróneo el término y tan machacado y tan... Qué mala publicidad tiene el placer, por favor. Sí, es que Con lo yo creo que lo la que idea es empezar a romper esa idea, porque claro, no te pueden enseñar que el es la placer es clave, ¿no? bonito si la gente no lo cree, si nuestros Es la clave, padres, la clave. adultos no lo han creído. Entonces tienes que empezar tú a romper ese ciclo y a Y luego creértelo. algo que me parece importante y que creo que por lo menos por las familias, no sé si tú has escuchado otra cosa, pero por las familias cristianas que atiendo yo, como que les parece muy importante el tema del compromiso, ¿no? Ujú. Entonces, como, claro, tú tienes tus valores, no significa que ahora Claro, porque te estés construyendo no vas a ser otra persona, no le vas a contar a tu hijo cosas que no cuadran con tu forma, pero no ates tampoco, ¿no? Entonces, es como entender el compromiso, como, sí, tienes que tener responsabilidad emocional con las personas con las que te acuestas, sí, y un compromiso, sí, que a lo mejor el compromiso, esto no se lo van a decir, esto lo digo yo, sí. que a lo mejor el compromiso es de un día. Bueno, pero es súper importante entender esto. No, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Cómo vas a compromiso de un día? Sí, porque somos personas humanas que nos debemos, por el hecho de ser seres humanos, respeto, valor. O sea, ¿cómo hago entender esto? ¿No? Entonces, si para ti eso es como, bueno, en mi opinión, también puedes decir como padre, como madre, como Ujú. tía, o sea, quiero decir, en mi opinión, creo que es guay mantener relaciones sexuales con quien tienes más compromiso, con quien vas a construir otras cosas, pero es una opinión. Pero no le cuentes que le va a pasar cosas malas si no hace eso, porque lo siento, no es No verdad. le amenaces con que Dios te va a castigar, Claro, o que ese es sea, el tema. Es muy fácil claro. decir, no hagas esto porque Dios te va a castigar, pero igual que es muy fácil decir, pórtate bien porque Papá Noel te está mirando, o Eso los te Reyes iba a decir Magos. justo eso, en la versión de los Reyes Magos y Sí, Papá Noel. es que claro, igual que los Reyes Magos y Papá Noel, pues no puedo decir nada porque, en fin, para que mis hijos en casa, pero es una construcción también social, ese Dios castigador, que si no haces exactamente lo que esa persona en concreto quiere y no te está explicando, también te está manipulando. Ese Dios no existe. Sencillamente, no aparece en ningún lado. Es un Dios que se han inventado Es unos que cuantos, que promulgan unos cuantos, pero ese Dios no aparece en ninguna de las manifestaciones. Cuando Él se manifiesta a sí mismo, intenta explicarse a sí mismo, nunca aparece así. Nunca, jamás se representa así a sí mismo. Y también hay que importante, empezar a ser honesto y admitir que podemos decir que no a ese tipo de creencias. Dios no te va a importante castigar. es, mm, pues resignificar los Sí. conceptos. Igual que el tema del templo del Espíritu Santo, ¿no? Que esto sí que lo dije en el otro, pero bueno, un recordatorio. Friendly remember. Es como, claro, si quieres mantener esa idea es bonita y sin embargo siempre lo llevamos a la culpa, a no hagas, no hagas, Mm, no hagas, no hagas. Es como, el placer es bonito, es bueno, es maravilloso. mm. O sea, porque es que no es como que Sí. todo lo que es placer es malo o es buenísimo, pero no para ti porque eres cristiano. Que dices, Claro, bueno, vaya tela. esa es la sensación que muchos hemos tenido, no solamente con la sexualidad, sino con la Sí, vida en general. con Si la tú vida, no con la eres vida. libre para hacer nada que puedas disfrutar porque está mal, por alguna razón. Por alguna Entonces, razón. claro, Sí. sí, y la sexualidad no es una cosa ajena a nosotros, ni que está en otro lado, sino que sigue formando parte de lo que somos, lo que decíamos al principio, en fin. Pero sí, claro, un poco el tema general era ese, ¿no? Que sientes esa culpa, pero sobre todo también con la culpa siempre viene el miedo, siempre viene la vergüenza, siempre vienen juntitos, nunca van solos. Sí, son.
La patrulla Entonces, canina. sí, te amenazan mucho con esa idea de, claro, cuando no saben cómo controlarte, porque es un tema de controlar, sobre todo a las mujeres, es el problema más fuerte que hay. De hay que controlar a las mujeres porque, claro, es que si no es peligroso, pero ¿por qué? Y cuando empiezas a preguntar, ¿pero por qué? Explícame por qué. Nadie sabe explicártelo. Se ha hecho así toda la vida, Sí. tienen esa idea metida ahí en la cabeza, pero ¿por qué? No, porque si no Dios te va a castigar. Pero dices, ¿pero tú crees en un Dios que castiga? ¿Tú no crees en la gracia? Ah, sí, claro, pero entonces ¿por qué está diciendo el otro? Y entonces entran en un bucle, porque No, no, porque son las consecuencias. claro, sí, Mejor fuerte sí. de que. No son claro, las consecuencias son pues lo que te han dicho siempre, no, es que tú vas a tener una vida sexual horrible si tienes cualquier tipo Claro, claro. de relación sexual antes del matrimonio. Y dice, pues yo conozco muchos casos que no son así, explícamelo. No, Eh, hombre, y son así por otros motivos. Quiero decir, es mm, como yo siempre pongo el ejemplo de, mira mi piedra antiosos. Y tú dices, ¿cómo que tu piedra antiosos? ¿Para que no te ataquen los osos? Dices, sí, ¿tú ves algún oso por aquí? Pues funciona. O sea, pues ese argumento se utiliza mucho en la iglesia. Ese argumento sí. se utiliza mucho en la iglesia. Porque es como, claro, todo lo que te vaya mal es porque has pecado. Pues ya estaría. Y No, pues entonces, claro, claro, sí. si yo tengo la idea de que me va a ir mal en mi matrimonio porque todo lo que he sentido, vivido o experimentado es pecado, pues claro que te va a ir mal, pero por la paranoia que tienes, cariño, no, no porque sea consecuencia directa. Ay, madre mía. Es que claro, dices, se ha hecho una mala educación, o sea, se ha tenido una mala educación sexual, o sea, se ha dado pie a esto de la mala cultura, la cultura de la pureza, que es una aberración en el fondo, pero es que también hemos tenido una malísima enseñanza teológica y religiosa y espiritual. Entonces, claro, si tienes una iglesia llena de personas que se sienten culpables, que sienten miedo a que Dios les castigue por todo y que sienten vergüenza de expresarse como personas, no dejes que te den consejos, ni que te digan cómo tienes que hacer las cosas. Esa gente no son buenos para decirte cómo tienes que hacer las cosas, no lo son. Y eso es algo que hay que empezar a aprender y enseñar, pero dentro de la iglesia y en cualquier sitio. No, se aprenden cosas de Podrían gente ponerles así. una pegatina de estas de cuidado. Sí, 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 así. Oye, vamos a tener que ir cortando porque la idea de esto, Ay, este extra de Navidad es que no fuera muy largo y creo que ya estamos vale, rozando se me el pasa momento. rapidísimo hablando contigo. Vale, Ay, a vale, mí pues también me nada. pasa. Pues te- Yo no lo hubiera dicho, yo hubiera dicho, llevamos 10 minutos hablando, pero es que tengo aquí el temporizador y que ya, sí, ya por va eso. por 48 y digo, pues es que ya Vale, se va vale, acabando. venga. No pasa Pero nada, pero nos volvemos a ver. sí, va a haber una segunda parte que si lo estáis escuchando, no sé, bueno, si lo estáis escuchando en el momento en el que salga, vendrá la semana que viene y si no, pues estará por ahí en las plataformas. Pero la idea es que vamos a tener una segunda parte y vamos a seguir ahondando en estos temas. Así que, oye, Silvia, muchas gracias por venirte y hablar de esto. Es que a mí se me pasa rapidísimo. Yo espero que a No, los no, que a lo mí hayan estado escuchando les haya pasado igual. me encanta, Porque son gracias a cosas ti. muy... que tú las piensas y dices, pues tampoco es tan raro. Pues claro, si es que es todo normal, pero que hasta que no hay alguien que te dice, oye, que esto es de cajón, tú Sí, a veces te cuesta un poco llegar tú solo ahí. Y a veces está muy bien poder sí. escucharlo de otros, que te digan, no, no, tienes razón. Y yo creo que no hay nadie con más autoridad sobre estos temas que tú. Si Silvia dice que está bien, Jo. es porque está bien. Vaya, qué. No, qué bueno. No, muchísimas gracias porque sí, son necesarios estos espacios. Y a veces luchas ahí con la incomodidad de, madre mía, luego voy a tener que aguantar cositas, pero que no, no, que es importante, que hay que decir la verdad, que esto sí que es extender el reino de Dios, liberar a la Sí. gente. Ay, pues O sí, sea, a lo mí tengo me lo clarísimo. parece también. Me queda muy bonito. Pues ala, con esto dicho, hasta Pues luego, con esto Silvia. cerramos, ¿no? Con esto cerramos ya. Nos vemos Bueno, la semana que chao. viene. Hasta luego. Vale, bueno.